Bien, no solo negacionismo desde La Libertad Avanza, en este caso en relación a la última dictadura cívico-militar, sino también negacionistas del cambio climático. Ya hemos escuchado en varias oportunidades a Javier Milei y ahora dio a entender de que sobra agua y que se contamina porque no se privatiza. Esto lo vamos a estar hablando ahora con Mercedes Pombo, que es de Jóvenes por el Clima. Muchas gracias por estar acá. No, gracias por la invitación. ¿Te parece que vamos al informe y luego lo analizamos? Dale, perfecto. Vemos el informe entonces. Libro de microeconomía. Entonces, caso de externalidades, una empresa que contamina el río. ¿A dónde está el daño? ¿Dónde está el daño? Lo que no está bien definido ahí es el derecho de propiedad. Esa empresa puede contaminar el río todo lo que quiere. ¿Saben por qué? Porque hay algo que no, digamos, como hacen equilibrio parcial, no ven el problema de equilibrio general, es que sobra el agua. Esa es una sociedad donde le sobra el agua y el precio del agua, ¿cuánto es? Cero. Consecuentemente, ¿quién va a reclamar el derecho de propiedad de ese río? Nadie, porque no puede ganar plata. ¿Qué creen que va a pasar si el agua empieza a escasear? Eso deja de valer cero y entonces ahora yo tengo un negocio. Ahí alguien se va a ocupar de apropiarse de ese río y ahí va a haber derecho de propiedad y van a ver cómo, digamos, se termina la contaminación. Es increíble que alguien sostenga esto en el siglo XXI, en cualquier momento histórico, pero sobre todo frente a la crisis climática que estamos atravesando. Hoy en día la escasez de agua afecta aproximadamente al 40% de la población mundial y es uno de los grandes temas que se piensa que va a desencadenar migraciones producto de la crisis climática, y realmente un político que aspira a cualquier cargo que no tenga en cuenta este factor es gravísimo. Yo no puedo decir, dejo que contamine. Esos millones de argentinos ya viven contaminados. Les tenemos que descontaminar el agua. El agua, el elemento esencial de la vida, el agua. Entonces, ¿qué es eso? Es una mirada mercantilista del ser humano. Esto de talar bosques o contaminar ríos, el lugar en el que vivimos, el ambiente no tiene valor de reposición. No todo tiene precio, como plantea la derecha. Entonces, me parece que hay responsabilidades que tenemos que asumir en nuestra agenda que tienen que ver además con qué le dejamos a los pibes, Gustavo. Total. ¿Qué opinás del calentamiento global? Nada, es otra de las mentiras del socialismo. Hay toda una agenda de marxismo cultural. Hace 10, 15 años se discutía que el planeta se iba a congelar. Ahora discuten que se calienta, o sea, dale, loco. Incendios e inundaciones en Europa debido a las condiciones meteorológicas extremas. En Hawái, los incendios de esta semana han dejado más de 50 personas muertas, mientras que en China se registran las lluvias más fuertes de los últimos 140 años, también con decenas de muertos. Un ciclón con granizo y fuertes vientos en el sur de Brasil dejó más de una veintena de muertos. 2 muertos y un desaparecido tras las lluvias torrenciales que azotaron amplias zonas de España. La acción climática en este periodo de campaña electoral no es joda. No es una agenda blanda. Hoy nos quieren hacer creer que la acción climática, las políticas ambientales están desancladas de los desafíos económicos y de los problemas sociales que atraviesa nuestro país. Pero vayamos a los datos concretos. Este año, a principios de 2023, nuestras exportaciones cayeron un 25% producto de la sequía. No vamos a permitir que la crisis climática y la agenda de políticas ambientales no se transversalice en esta campaña electoral. Bueno, Mercedes, ¿qué te pasa por la cabeza cuando escuchás a Javier Milei hablando así? Después analizamos lo del cambio climático en general, que es parte de eso, pero cuando habla de que sobra agua, que hay que privatizar los ríos. No, muchas cosas. Primero es estrictamente falso. Contradice la realidad empírica, como decía también el informe citándome a mí misma. El 40% de la población mundial hoy en día sufre de escasez de agua y es algo que cada vez vemos con más frecuencia. Bueno, de hecho, hace poco nuestros hermanos uruguayos están tomando mate salado producto de la escasez de agua. Es un problema que además tiende a profundizarse producto de la crisis climática
y cualquiera que asuma cualquier cargo político tiene que tener en cuenta este factor a la hora de elaborar políticas públicas. Así que en ese sentido me parece que es gravísimo. También directamente me genera tristeza que diga que no pasa nada cuando una empresa contamina un río, sabiendo cómo impacta esto en la calidad de vida de la gente. Lo vemos en el Riachuelo, es algo que es muy manifiesto cómo impacta nuestra calidad de vida, y yo creo que es algo con lo que la mayoría de la población no está de acuerdo. Creo que en todo caso es una agenda que, como decía mi compañero recién, en el informe se lo piensa como una agenda blanda, como una agenda secundaria con respecto a otras, pero dudo que hoy en día la gente piense o esté de acuerdo con lo que sostiene Javier Milei en este aspecto. Lo que sí me hace pensar es por qué en el marco electoral sale a decir cosas sobre esta agenda específicamente, y yo creo que es justamente porque cuando hablamos de ambiente, cuando hablamos de cambio climático, se ve de manera muy manifiesta la necesidad de un Estado que regule. Por ejemplo, si nos referimos al caso de los ríos o a cualquier caso en el que una actividad productiva entre en coalición con otros derechos, la necesidad de regular una actividad que por ahí es racional para el privado, contaminar en este caso, pero que afecta a la calidad de vida del conjunto de la población. ¿Y el concepto de vender los ríos, de privatizar los ríos? Bueno, es algo que forma parte de esta lógica de reducir absolutamente todo a la lógica del mercado, que yo creo que también encuentra un límite cuando se habla de la agenda ambiental, justamente porque hay ciertas cosas que son inconmensurables. Por ejemplo, el agua tiene un valor para la vida que no se puede medir porque es necesaria para absolutamente todo. Es necesaria tanto para, obviamente, la supervivencia del ser humano como para la producción. Me gustaría que aclare Milei cómo piensa que puede afectar a la producción tanto agropecuaria como industrial, siendo que el 87% del consumo de agua proviene de este sector, no del consumo doméstico. Bueno, si se privatiza el agua, ¿cómo puede llegar a afectar eso a la producción argentina? Que creo que es una agenda que quizás en la que quizás se apalanca más este tipo de discursos y sin embargo no la contempla. Mercedes, ustedes vienen luchando hace un montón, seguramente reclamándole a este gobierno, concientizando, pidiendo un poquito más de esfuerzo y sobre todo de entrar en razón. Viene una persona así como Milei, patea el tablero y se retrocede 20 escalones. Y sí, yo creo que un poco es la intención de instalar este tipo de discursos, porque hace un tiempo estamos discutiendo, bueno, cómo tenemos que pensar los próximos años el litio, por ejemplo, que producto de la crisis climática se torna un recurso estratégico, entre muchas otras cosas. Y hoy en día estamos discutiendo si el cambio climático es real o no. Evidentemente, en términos ya estrictamente discursivos, implica un retroceso enorme y preocupa de cara a lo que puede llegar a ser la Argentina en los próximos años. Sobre todo teniendo en cuenta cómo nos afecta esto particularmente como país, porque yo creo que parte de lo que pasa es que en el sentido común, si bien la mayoría, creo yo, cree en el cambio climático, siendo Argentina un país que emite el 0,7% de las emisiones a nivel global, se piensa que, bueno, que es una agenda que en todo caso podemos relegar a otros países que tienen un mayor grado de responsabilidad. Pero esto no es así porque nos afecta también desde lo económico. Por ejemplo, cada vez son más los países, sobre todo los países desarrollados, que implementan restricciones a las importaciones siguiendo criterios ambientales. Hace poco la Unión Europea, por ejemplo, prohibió la importación de productos que se puedan vincular a la deforestación, que es algo que para los argentinos, que tenemos una canasta exportadora sumamente primarizada, tiene implicancias tremendas, y no tener en cuenta este factor es sumamente irracional desde el punto de vista estrictamente económico, si se los quiere discutir por ese lado. Mercedes, se habla mucho de que los jóvenes votan a Milei. Obviamente, en el caso de ustedes no. ¿Qué se les pasa por la cabeza cuando alguien como Milei no solo es negacionista del cambio climático, sino también de los derechos humanos y que propone educación con voucher, salud pública con voucher? Bueno, yo desde lo personal creo que estoy sentada acá y que
y que pude con mis compañeros estos años manifestar una inquietud que tenía, que otros jóvenes tendrán otras inquietudes, porque hubo otros jóvenes y otras jóvenes que en el pasado dieron la batalla para que nos podamos expresar y que hoy en día se esté discutiendo si los desaparecidos fueron 30.000 o no, o que se esté cuestionando si la dictadura fue mal o no, directamente me parece que es tristísimo, pero más allá de eso no creo que... Yo por ahí es un sesgo optimista mío, pero yo no creo que la mayoría de los y las jóvenes pensemos eso. Creo que lo votan a pesar de eso, producto, bueno, de lo que ya sabemos, de la angustia generalizada, de la desconfianza hacia la política institucional. Mercedes, te agradezco por venir. Antes de cerrar, ¿qué puede hacer un joven o una joven que se quiere acercar a Jóvenes por el Clima? Bueno, yo creo que lo más importante es dar estas discusiones en todos los ámbitos en los que nos encontremos. Me parece que son discusiones que hay que llevar a la mesa familiar, con amigos, y sobre todo me parece que el enfoque que es más necesario es justamente dar la discusión acerca de por qué el cambio climático es algo que nos afecta como país, que afecta a nuestra economía, que afecta a nuestra calidad de vida, que no es una agenda blanda, que no es una agenda secundaria, y que no podemos tener un presidente que sostenga esto en el siglo XXI, en Argentina, que es un país que además tiene una potencialidad enorme para desarrollarse en energías renovables, un montón de cosas, y esto un potencial que siguiendo estas posturas se iría a la basura. Muchas gracias por el tiempo. A vos. Bueno, vamos